En el capítulo 1 de Romanos, desde el versículo 1, encontramos una definición muy clara de lo que es el Evangelio. Pablo se presenta como un apóstol y siervo de Cristo Jesús. Un apóstol es llamado a predicar o anunciar el Evangelio de Dios. Pablo dice, yo soy un apóstol porque he sido apartado para predicar el mensaje, para anunciar todo aquello que Jesucristo me ha encomendado. Hemos leído en 1 y 2 de Corintios la forma en la cual Pablo se aferró a este llamamiento y creyó fielmente a aquel que le salvó y le llamó. Pablo está avanzando a pesar de hambre, de tribulación, de angustia, a pesar de naufragios, de persecución, de ser apedreado, de ser latigado, de ser acusado injustamente por judíos, por gentiles, y sentir sobre sí el peso, la carga, la responsabilidad de anunciar este evangelio a todos aquellos que no le conocen. Pablo empieza a escribir a los romanos, que sin duda esta carta es una de las más profundas teológicamente hablando, y quizá en algunos casos de más difícil interpretación. Sin embargo, la carta a los romanos ha llevado a grandes hombres y pensadores y siervos de Dios a reformar el rumbo de la vida cristiana, a abrir los ojos, como lo hizo en el caso de Martín Lutero, basado en el capítulo 1, versículo 17, que fue el versículo que impactó a Martín Lutero en su tiempo. El justo por la fe vivirá. No son las obras, no son las indulgencias, no es lo que nosotros pagamos, no es lo que nosotros hacemos, lo que hace que estemos o seamos salvos, sino que es la fe en Dios. De eso estaremos hablando más adelante en algunos capítulos, que algunos capítulos serán muy profundos y quizá la meta es leer 4 capítulos diarios. Pero si en algún momento tú tienes que detenerte en un día y leer un capítulo o 2 capítulos o quizás solamente algunos versículos y eso te va a detener para estar pensando y reflexionando en la palabra, no te preocupes. No es una obligación, no es una carrera que tengamos que ganar. La idea de poder tener 4 capítulos diarios en nuestro haber para leerlos, para estudiarlos, no quiere decir que así tiene que ser siempre. Es decir, solamente es una sugerencia y estaremos estudiando 4 capítulos diarios en estos videos. Sin embargo, si tú deseas detenerte y leer un capítulo solamente, lo puedes hacer. Estos videos van a estar a tu disposición para que puedas estudiarlos en el tiempo que tú desees. Pero la palabra de Dios no es para leerse a la carrera. Va a haber capítulos y va a haber versículos que nos van a poner a reflexionar y nos van a traer todo el día o quizá toda la semana pensando. Eso es bueno, porque tenemos que escudriñar la Escritura, buscar herramientas que nos ayuden a interpretarla y que nos ayuden a poder conocer otros puntos de vista, para reforzar los nuestros o para conocer algo nuevo. Creo realmente que hay buenos recursos. Espero que estos videos puedan servirte de alguna manera para que el Señor ministre tu corazón. Ese es el deseo. Pablo dice entonces que como apóstol ha sido apartado para anunciar el Evangelio de Dios. ¿De qué habla el Evangelio de Dios? El Evangelio de Dios no habla de días, no habla de fiestas. El Evangelio de Dios tampoco habla de edificios. ¿De qué habla el Evangelio de Dios? En el mismo capítulo 1, el versículo 2 dice Pablo, el Evangelio de Dios habla de Jesús. El Evangelio que predicamos habla del Hijo de Dios, habla de Jesús de Nazaret, que según la naturaleza humana era descendiente de David, pero que según el Espíritu de santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. ¿De qué habla el Evangelio? Habla de Jesucristo nuestro Señor. La palabra del Señor dice que hemos sido salvos y hemos sido pasados del reino de las tinieblas al reino de la luz, donde brilla admirablemente el Señor Jesucristo, para que hablemos de las virtudes de Él. La gente no necesita escuchar de otra religión, no necesita escuchar de nosotros, no necesita escuchar qué éramos antes. Lo que va a salvar a las personas es el mensaje del Evangelio, y el mensaje del Evangelio es Jesucristo, que murió en una cruz, resucitó al tercer día y pronto viene por nosotros. La palabra del Señor nos habla, esta es la predicación del Evangelio. Este Evangelio nos habla de Jesús. Este Evangelio nos dice que hay un solo Salvador, un solo protagonista, y es Jesús. Nació de la Virgen María, murió en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día y viene por nosotros. Hoy está intercediendo a la diestra del Padre por cada uno de nosotros. Esa es la labor, ese es el mensaje, esa es la predicación. El capítulo 1, versículo 17 dice, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin. Tal como está escrito, el justo vivirá por la fe.
no por sus obras, no por sus buenas acciones, sino simplemente por la fe en Dios. Y creer en Dios es obedecerlo. Creer en Dios es seguirle fielmente y hacer todo para agradarle a Él, no agradarnos a nosotros mismos. En el capítulo 1 del versículo 18 en adelante, Pablo empieza a hablar de la situación y la condición tan deplorable en la cual se encontraban los hombres en ese tiempo y en el tiempo de hoy. Cambiaron la gloria del Dios inmortal, dice Pablo, por imágenes que eran réplicas del hombre mortal y empezaron a adorar a las criaturas en lugar de adorar al Creador. Y dice el versículo 24, por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones. El versículo 26 dice, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. El versículo 28 dice, por eso Dios los entregó a una depravación mental. Es decir, el peor castigo que podemos recibir de Dios no es una enfermedad, no es la muerte, no es la pobreza. El peor castigo bíblicamente que podemos recibir de Dios es que Dios nos entregue a nuestros pecados, que Dios nos entregue a nuestras pasiones, que Dios nos entregue a nuestra depravación y que no le busquemos a Él. Esto es muy complicado y es muy tenso de tocar, es cierto, pero es algo muy fuerte que necesitamos saber. El peor castigo de parte de Dios no es la pobreza ni la enfermedad. El peor castigo de parte de Dios es entregarnos a las pasiones desordenadas, es entregarnos a la depravación y a los malos deseos. Que seamos gobernados por nuestra naturaleza pecaminosa, y que no seamos gobernados por Él. Pablo sigue diciendo en el capítulo 1 de qué forma Dios va a juzgar a todas estas personas. El capítulo 2, Pablo dice acerca del juicio de Dios sobre todos aquellos que se jactan en el pecado y le abandonan. ¿Pero qué no Dios es un Dios de amor? Claro que Dios es un Dios de amor. De hecho, Dios no es un Dios de amor. Dios es amor. El amor lo conocemos a través de Dios. La misericordia, la gracia, el perdón, la fidelidad, todo lo aprendemos de Dios y todo lo tenemos de Él. Sin embargo, porque Él nos ama, también hay justicia. Y Él no pasará por alto, por inocente al culpable. Su bondad, dice la palabra en el capítulo 2, en el versículo 4, su bondad quiere llevarte al arrepentimiento. Pero si tú no quieres decidirte por el arrepentimiento, va a haber juicio sobre tu vida. Llegará un momento en el que todos seremos juzgados, en el que serán abiertos los libros y dice Pablo, los que hicieron cosas buenas serán juzgados por ellas y los que hicieron cosas malas serán juzgados por ellas, sean judíos o gentiles, porque delante de Dios no hay favoritismos. Pero Dios ha establecido un camino, una vida, una verdad, una puerta por la cual podemos ser libres de ese juicio. Y eso es lo que nos habla el Evangelio. El único que puede llevarnos al Padre y el único que puede perdonar nuestros pecados es el Señor Jesucristo. No somos salvos por nuestras obras, no somos salvos por nuestros buenos pensamientos, no somos salvos por nuestros buenos valores morales. Somos salvos cuando creemos en el Señor Jesús, nos arrepentimos de nuestros pecados y permitimos que Él gobierne sobre nuestra vida. Esa es la predicación del Evangelio, que Cristo ha venido a reconciliarnos con Dios a través de su muerte y a través de su resurrección. Somos justificados delante de Él. Es decir, sí va a haber un juicio, y sí lo va a haber. Va a haber un castigo, también lo va a haber, pero en su bondad y en su misericordia, Dios está esperando que todos procedan al arrepentimiento. Si este día tú estás escuchando esta parte de la palabra del Señor y Dios está tocando tu corazón, no seas insensible, toma una decisión correcta, corre a los brazos del Señor y pídele perdón por tus pecados. ¿Por qué? Porque Pablo dice, no somos nadie para juzgarnos unos a otros. Pero tú que dices que no roben, ¿estás robando? Tienes de qué arrepentirte. Pero si tú dices que no adulteren, ¿estás adulterando? Tienes un juicio sobre tu vida. Escapa de ese juicio, y la forma de escapar es pidiéndole perdón al Señor, arrepintiéndonos con un corazón sincero y humilde delante de Él. Pero Pablo sigue hablando en el capítulo 3 y dice, ¿somos justificados por la fe o por las obras que la ley exige? Somos justificados por la fe. Cuando comprendemos y entendemos que nuestras obras no tienen mérito alguno, sino vienen filtradas por la sangre de Jesús. En realidad, dice Pablo, usando un ejemplo en el capítulo 4, si Abraham hubiera sido justificado por sus obras, habría tenido de qué jactarse, pero no delante de Dios, sino delante de las demás personas. Pero como Abraham le creyó a Dios, esto le fue contado por justicia. Quizá tengamos una buena apariencia delante de las personas. Quizá tú puedas tener un liderazgo y cierta reputación delante de las demás personas, hombres y mujeres que te rodean. Pero si en tu corazón estás fallándole a Dios,
y estás practicando aquellas cosas que enseñas que no se deben hacer, Dios no lo ignora. No son tus obras, no son tus buenas acciones, es la fe en Cristo Jesús la única que puede darnos una vida nueva. La promesa viene por la fe, y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Abraham, contra toda esperanza, creyó y esperó en Dios. Quizá hay áreas en tu vida que parece que no han cambiado. Ríndeselas a Dios. No te jactes de lo bueno que tú haces o de lo malo que has dejado de hacer. Ríndete a Cristo. Vive para Él. Confía en Él. No tienes que proclamar a los cuatro vientos lo bueno que eres o lo justo que eres. Tienes un defensor que es Dios, el que pelea por ti. Pero la salvación no se obtiene a través de buenas obras. Tampoco puedes pensar que estás engañando a Dios y estás viviendo en mentira, en adulterio, en fornicación, robando. No puedes engañar a Dios. De un momento a otro podemos dejar de vivir y vamos a pasar a la eternidad. Y si estamos engañándonos, creyendo que Dios ha ignorado nuestro pecado, estamos en grave peligro. Somos justificados cuando confesamos nuestros pecados delante del Señor. Dios no perdona excusas, Dios perdona pecados confesados con un corazón sincero. Dice la palabra del Señor que Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, no porque creamos en una iglesia o porque creamos en nosotros, sino porque hemos creído en Jesucristo, nuestro Señor, y en aquel que lo levantó de los muertos. Es decir, Jesús fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Somos justificados delante de Dios cuando hemos creído que el sacrificio de Jesús es suficiente y vivimos para agradarle a Él. Que Dios despierte hambre por su palabra y sed por su presencia cada día en ti. Dios te bendiga y Dios te guarde.